Creo que tendemos mucho a suprimir lo que sentimos porque lo que buscamos es que haya paz. Creo que somos personas de lo que ves es lo que hay y entender el don de los demás te ayuda a sacarlo mejor y a tomarlo. Esa es una bondad del don muy buena, que dejamos que los demás crezcan a su ritmo y lo hagan a su forma. Algo que nos llena mucho es el poder bendecir a otros, el poder aportar a la vida de los demás. Creo que yo no sentí feo como otros. Yo sí estoy contenta con mi don. Me gusta ser como soy. La ausencia de problemas no significa que haya precisamente paz. Algo que me sorprende es que podemos saber lo peor de alguna persona y aún así decidimos darle una oportunidad. Como descubrí que también los pensamientos son lo que más me ataca, he tenido que encontrar el antídoto a eso. Y eso lo encontré en la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Estamos en el episodio número 10, muy contentos. Cómo es que Dios ha estado ayudando a muchas personas a encontrar su don, a identificarse gracias a las experiencias y los testimonios de otras personas. En esta oportunidad hablaremos del don de ayudas. Está conmigo una personita muy importante en Gente Nueva, que es Marita Sánchez. Hola Marita, ¿cómo estás? Hola Paz, gracias por invitarme. Es un gusto poder estar con usted este tiempo. Gracias. Yo mencioné en el libro a Marita porque ella igual en esta búsqueda, en esta necesidad de conocernos, de entendernos, de poder interactuar mejor con las personas, em, asistió a uno de los cursos que damos aquí en la iglesia y siguió buscando información, leyó varios libros, me comentó. Entonces, en una oportunidad que cenamos juntos con su esposo, ella me comenta de un libro, me dice: "Paz, este libro está como muy parecido a lo que tú enseñas". Y yo lo descargué, lo compré, lo leí y sí, efectivamente, era muy parecido a lo que yo enseñaba. Obviamente, no tiene nada que ver con las escrituras, con la palabra de Dios, es más como personalidades. Y me ayudó, en su momento me ayudó bastante, porque sí describe más, las personalidades que como lo que yo tenía. Yo solo tenía personajes bíblicos y algunas personas que conozco con esos dones, pero este libro ayudó mucho a afirmar la diferencia entre las personalidades. Así es de que estoy muy agradecida, Marita, contigo. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de su don de ayudas. Este es uno de los 2 dones, bueno, es un don de los 2 que yo no había anotado en un comienzo, como comento. Solo teníamos información de 7 dones y yo había encontrado 9, pero no tenía seguridad de hablar de los otros 2 hasta que, algunas personas que justo tienen estos 2 dones hablaban conmigo y: "Paz, es que no me siento identificada al 100", y yo: "No, no". Entonces, gracias a su sinceridad, pues bueno, yo me atreví a meter los otros 2 dones, a orar, buscar información, más o menos, incluso con las mismas características de ellas, tratar de buscar las características de este don. Y efectivamente, entonces, y lo completé, los 9 dones, hicimos, un taller otra vez, y completamente identificados con el don de ayudas, un don muy particular, especialmente son personas muy sabias, son personas pacificadoras, tranquilas. Y bueno, también son de la parte del área mental o de la tríada mental. Ajá, es uno de los dones, es el que está en medio de los 2 dones mentales, y que sería entonces el don que evade, en este caso evade los temores, evade los miedos para ser como productivo. Marita, ¿fue fácil encontrar tu don? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Fue una búsqueda larga cuando ya teníamos este panorama completo, Paz, que usted también se animó a poder mostrar los 9 dones. Fue fácil, porque me acuerdo del primer retiro de dones que hizo, solo estaban los 7. Entonces ya yo escuché todo y el que más o menos se asemejaba a mí era un poco dar, pero yo no me sentía totalmente identificada. Decía, es que no, hay cosas que sí hago, pero lo siento forzado.
Tiempo después, cuando usted nos explica ya los 9 dones, incluye ayudas, yo me doy cuenta que esto de dar viene por la fijación que Okey, tengo okey. hacia dar, Sí, y por eso ciertamente comparto algunas características, pero me hizo mucho sentido el poder escuchar el don de ayudas, el poder entender Em, ¿qué es este don? Y sí, totalmente dije: "Soy yo", porque como bien dice, una característica muy distintiva es que nos cuesta este tema de poder enfrentar, pues, enfrentar los sí, conflictos, ¿no? ujú. El tener que, confrontar. Entonces, me identifiqué primero por ahí, pero como usted nos ha enseñado, he tratado cada vez más de asimilar, de entender, de creer y de enfocarme en todo lo bueno que hay en mi don y que finalmente eso es lo que puedo aportar a los demás y lo que me hace, pues, crecer y hacer más. Sí, a mí me parece un don lindísimo, buenísimo, o sea, el hecho la parte que más me gusta es que son mediadores. Esta capacidad de mediar entre 2 co entre un conflicto, entre, no sé, 2 amigas peleadas, y tú, bueno, este don tiene la capacidad de hablarle a las 2 amigas, no tomar parte ni partido, y eso es muy bueno porque ayudan a conciliar el mundo, ayudan a empatizar a las demás personas, ayudan a relajar el conflicto y decir, bueno, no fue como de esa manera, no fue así, son muy sabios. De hecho, el personaje bíblico que los caracteriza es Salomón, Ujú. y entendemos que en sus 40 años de reinado, él no tuvo guerra. Fue un rey pacificador que siempre, supo negociar, hacer treguas, hacer convenios, pláticas para no llegar a la guerra. Entonces, en el reinado que él estuvo, no hubo guerra en Israel y es conocido como un reinado de paz o un rey pacificador. También otro personaje que conocemos es Abraham Lincoln, que fue Ujú. ha sido hasta el día de hoy el mejor, presidente que Estados Unidos ha tenido, un hombre muy sabio, exactamente con esas características, mediador, pacificador, tranquilo, muy lindas personas, nobles también son nobles y esta parte de mantenerse relajados, como que no hay problema, hacen a las personas que los conocemos como bajar la tensión, decir, bueno, que igual y no está pasando algo tan malo, ¿verdad? Son una ayuda increíble en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la empresa, donde sea. Marity, ¿cómo te ha beneficiado saber tu don? Em, ¿En qué me ha beneficiado en muchísimas cosas más? Como usted dice, una de las características del don, y que es una de las que personalmente me gusta más, es el poder, ser empáticos Ujú. y entender esta diversidad de puntos de vista, porque como usted lo dice, lo vemos y no tomamos partido. Pues, uno lo hace y piensa que es de forma natural, que todos son así, después te das cuenta que no. Deberíamos. Sí, pero algo que me sorprende es que podemos saber lo peor de alguna persona. Ujú. Alguien viene y nos dice: "¿Sabes qué? Fulanito es así, hizo esto, esto y esto, y, a mí me hizo, o sea, me las hizo", ¿no? Y lo escuchas y dices: "Okey". Y aún así decidimos darle una oportunidad Guau. y Ujú. decir: "Okey, eh, me queda claro ya todo lo que hizo y lo que puedo esperar, pero voy a decidir conocerlo Sí. y darle una oportunidad y después hacer mi propia opinión". Creo que somos mucho de dar oportunidades, y de hecho es una Sí. frase que tengo: "No, hay que darle una oportunidad". Guau. Ya si yo lo veo y veo que sí cayó en eso que dice, bueno, entonces tomo medidas hacia eso. Pero si no, digo: "Okey, pudo haber sido un mal momento, pudo haber sido una experiencia con esa persona". Creo que cuando tomamos decisiones más drásticas respecto a alguien, es porque verdaderamente ese alguien demostró, con sus acciones que merecía como ese trato. Sí. O Que no pudo, ¿no? Que sí, no se pero él esforzó. se lo ganó, porque de que le dimos una oportunidad, se la dimos, y a veces se las podemos dar a las personas que menos tienen esperanza. Me pasaba mucho, em, que también hay personas a veces en mi opinión que pueden no tener nada que ver conmigo.
O sea, inclusive, no sé, por su estilo pueden parecerme raros. Me acuerdo en la universidad de un caso muy marcado así. ¿Por qué? Porque esta persona era dark en la prepa. Okey, ujú, Pasó el tiempo y lo conocí en otro momento de la escuela y se volvió mi amigo. okey. Entonces, creo que tenemos como esta cualidad de que a veces, aunque las personas en nuestra cabeza o para los demás puedan parecer un poco extraños o con un estilo diferente, aún así somos abiertos a conocerlos. Como incluir a todos. Sí, Me haces pensar en esa escritura, mira, dice en Mateo 5:44, pero yo les digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que los maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que los ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. O sea, Dios no hace distinción entre los buenos y los malos en el sentido de que Él los beneficia a todos en algo tan importante como es el sol, que sabemos que es fuente de vida. Entonces, lo que hace Dios es ser bueno con todos. Y esta capacidad yo la he encontrado muy, muy marcada en este don de ayudas que son imparciales o logran ser imparciales porque es una habilidad tan grata, el no, como yo lo mencioné, no hacer partido, decir, bueno, me conviene acá, o no, o doy información allá, doy información acá y saco un provecho, un beneficio, no, porque hay otras personas que se actúan, ¿no? Pero ustedes no, es impresionante, me impresiona, conozco varias personas con tu don, cómo logran conciliar, cómo logran unificar, cómo logran empatizar también, y ser diplomáticos, además de un conflicto resolverlo, lo resuelven de una manera muy sabia y puedas estarme diciendo mis verdades en mi cara, pero tan relajada, tan diplomática, que no provocan enojo, también es algo porque lo mismo que ser pacificadores. creo que eso va de la mano con esta sabiduría que Dios nos dio, que cuando sí tenemos que confrontar a alguien o decirle algo negativo, porque estamos viendo su error, ojo, o sea, no ignoramos los errores de las personas, solo decidimos darles oportunidades, ¿no? Y que ellas actúen. Entonces creo que cuando vemos que alguien está cometiendo ese error, tenemos la capacidad de podérselo decir de una forma que no se ofenda. A veces me ha tocado pues tener que decir ciertas cosas que no son tan agradables y creo que Dios nos da esa habilidad de hacerlo con amor o al menos o sea, con empatía y hacerle ver a la persona o hacerle sentir que se lo estamos diciendo porque la queremos y porque queremos que ella sea mejor, no porque lo estamos juzgando. Y creo Sí. que eso hace la diferencia al poder emitir una opinión, digamos, fuerte. Que no precisamente es un juicio. Sí, no, no es un juicio, porque no es un juicio. Eso es otra cosa que me gusta. Algo que nos llena mucho es el poder bendecir a otros, el poder aportar a la vida de los demás. Creo que eso es nuestra motivación principal y yo me he dado cuenta de eso mucho en el servicio. Porque tal vez yo no sé hacer muchas cosas técnicas, ¿no? En realidad yo no sé hacer cosas técnicas, pero el poder estar cerca de la gente, el poder conocerla, el poder sumarle en cosas que yo estoy viendo que, que puedo agregar, ya sea darles un consejo de la escuela, darles un consejo de trabajo, ayudarlos en su vida personal o de amigos y darles un consejo, eso llena muchísimo mi vida. Entonces, siempre estamos enfocados en eso, en aportar a la vida de los demás. Y creo que eso llena nuestro corazón como nada más. Nos hace sentir un momento de gozo impresionante. Ujú. Marita, ¿y tú estás contenta con tu don? ¿Fue como dura una realidad como algunos? ¿Preferías otro don? ¿Lamentaste algo? Yo creo que ahora lo tienes muy manejado, pero ¿qué tal cuando te dices cuenta? Ah, soy ayuda. ¿Cuál fue tu reacción? No, en realidad creo que yo no sentí feo como otros. Yo sí estoy contenta con mi don. Ajá. Me gusta ser como soy.
Claro, descubrí cosas que tengo que trabajar, porque creo que el entender tu don, entender lo bueno es resaltarlo, pero entender la parte negativa o la parte con la que batallas, todos tenemos algo con lo que batallamos, es también saber que lo tenemos que trabajar. Entonces, eso es parte de lo que ahora estoy haciendo. Pero no, yo la verdad es que yo me sentí muy contenta. A mí, pues, me gusta. ¿Y qué en qué área de lo negativo te identificaste? Digo, para que las personas que nos escuchan y están como igual dudando entre un don u otro, ¿cómo crees que les puede ayudar a encontrar rápido su don de ayudas? Es la parte de la evasión paz, de Evasión. sí, de evadir el conflicto. Una frase que leí y que trato de internalizar, esa no es de la Biblia, ahorita les comparto otros versículos, pero es que, em, la ausencia de problemas no significa que haya precisamente paz. Mm, Entonces, y que también para que haya paz tiene que tiene haber que guerra. guerra. Ujú. Y esa parte de entenderla es 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 un proceso fuerte, creo que ese podría ser el más doloroso, porque nos cuesta mucho el poder decir lo que sentimos cuando no estamos en un ambiente que sentimos como seguro. Ujú. Entonces, para poder hablar, para poder decir: "Oye, es que me siento así, me lastimaste", creo que tendemos mucho a suprimir lo que sentimos. Soportar. Soportar, porque lo que buscamos es que haya paz. Mm, Entonces, en esa búsqueda de paz, a veces sobrepones la paz de los demás, aunque eso te esté lastimando a ti. okey. Soportas, no sé, una actitud que no te gusta, Ujú, solo porque haya paz. ujú. Entonces, para poderlo hablar es un trabajo bien grande. Se dice muy sencillo, pero es, a ver, tengo que pensar que no es tan grave, que tengo que poderlo decir, y creo que esa es la lucha más grande. Sí, como el poder, confrontar, aceptar, eh, principalmente se les da la evasión, ¿no? Ujú. También es de: "No, todo está bien, todo bien". Y ¿viven también como solitarios, Marita, o aislados? ¿Cómo tú te consideras? Mm, internamente paz, Sí, o diría que, aislada, aislada, ujú. sí, ¿Prefieres estar aislada para igual, evitar el conflicto? em, pues sí, prefiero el conflicto que siento lo internalizo, Ujú, entonces, cuando eso pasa, sí, me aíslo y solo es algo que se queda en mi mente. Creo que ese es otro tip para que se puedan identificar, que como somos la esta triada mental. triada mental, todo pasa en nuestra mente. Y cuando hay un problema, el pensamiento se puede quedar días en nuestra cabeza. O sea, creo que somos de las personas que podemos tener esta pelea en nuestra cabeza y diciendo: "No, es que le hubiera dicho, no, le hubiera contestado así, o hubiera hecho esto". Entonces, como descubrí que también los pensamientos son lo que más me ataca, he tenido que encontrar el antídoto a eso. Y eso lo encontré en la palabra de Guau, Dios. ujú, Y encontré que la Biblia dice que piense en lo bueno, ¿no? Que piense en lo bueno, en lo que es digno de pensar, en lo justo. Y entonces eso es algo que suelo hacer y que suelo decirme a mí misma cuando me encuentro nuevamente en ese hoyo de pensamientos. ujú. O que hice que renueve mis pensamientos, ¿no? Y que los ponga delante de Dios. Entonces, cuando me encuentro en ese hoyo en el que ya me atoré 3 días pensando en lo mismo, voy delante de Dios y le digo: "Dios, ya, o sea, te ayúdame, y ayúdame a someter mis pensamientos a ti, porque no estoy viendo con claridad". Y así como podemos ser esas personas, pues, sabias, cuando estamos en ese hoyo, Ujú. nos atora un pensamiento. Guau. Sí, la mente traiciona. Sí. El pensar, ¿qué hago, no lo hago, si lo hago? Cómo estar resolviendo muchas, hipótesis, ¿no? En el posibles, em, reacciones de las personas, y si hago esto, pasa esto, si hago esto, lo entonces, ¿te encuentras mucho, hablando contigo? Sí. Sí, y ahí resuelves, y ahí hablas, te contestas. Sí, de hecho, también es la forma en la que Dios me habla. Ujú, O sea, en pensamientos, cuando me encuentro que tengo un pensamiento
que yo no pude haber pensado, sé que es la voz de Dios. Claro, qué Pero lindo. sí, ahí nos atoramos. En pensar que, no está bien, no puedo hacerlo, debo de hacerlo, y les cuesta trabajo reaccionar o accionar. Sí, nos cuesta trabajo accionar. Creo que eso es algo que lo he trabajado un poco, pues, por mi formación. Yo, siempre he sido muy activa en la escuela, me gusta estar afuera, me gusta trabajar, siempre he sido muy activa, pero me cuesta accionar. Entonces, para mi fortuna, mi esposo es de la voluntad. Okey. Y si algo he aprendido de él, es eso, porque él tiene esa cualidad Ujú. de que son súper emprendedores. Entonces, cuando me atoro, recuerdo o él me recuerda que ya hay que empezar a hacer algo y que ya no me esté tardando tanto, porque por ese mismo letargo de la mente, de que a veces nos quedamos sobrepensando algo, Ujú. posponemos el accionar otra cosa que realmente era Que se simple. les juzga como lentos, sin actitud, ¿te ha pasado? Sí, a Okey. veces sí, pero no, creo que no siempre justo por lo mismo, porque como trabajo he tenido también ahí que aprender Mm. que hay cosas que no pueden esperar y que las tengo que hacer sí o sí. Entonces, aunque creo que no es algo natural, en pequeñas acciones me veo, deteniendo algo que era simple y digo, ¿cómo resolví algo grande y esto pequeñito me atoré? Guau. Ujú. Y te das cuenta, eres consciente. ¿Fuiste consciente de estos cambios, mentales hasta que conociste tu don o antes? Creo que, a partir de que conocí el don, porque sí eran cosas que pasaba, pero uno no entiende por qué, piensas que tal vez a todos les sucede. Ya cuando conoces el don, ¿Y dices: eso te "Okey, es mío". deprimía o qué? O No, no, cre es antes. Ujú. no, creo que no me deprimía, paz, solo me hacía, o sea, eran cosas que no me gustaban de mí, pero no tiendo tanto a la depresión. Okey. ¿Y qué era lo que nomás no te gustaba antes de saber tu Mm. don? Y fuiste consciente que es parte de tu naturaleza, ¿no? Que justo esta parte de que a veces nos cuesta accionar, Mm. a veces podemos acumular 1000 cosas, o sea, 1000 pendientes. Mm. Me pasa en el trabajo y también en la vida personal que para poder hacer algo, tengo que hacer una lista, porque si no tengo esa lista de cosas, no sé por dónde empezar. Entonces, por acumularlas, puedo postergar todo. Y algo que me funciona es hacer mi lista, saber cuál es mi prioridad y entonces trabajar en eso. Pero creo que eso es algo de lo que más me ha hecho batallar. Okey, entonces ya eres consciente Ujú. de este letargo, de esta, pasividad o sí, estar relajada, entonces dices: "Tengo que", y te esfuerzas, vives esforzándote Y creo que tampoco se ve tan fuerte en mí la por la pasividad fijación. por la fijación, porque mi fijación es a dar. Entonces, entre mis actividades que siempre he estado fuera y me gusta hacer, y que además mi fijación es a dar y sí son activos y ahí está esa parte emprendedora, Ujú. no se ve tan marcada. Pero, como le menciono, en cosas pequeñas sí la veo, y a veces me sorprende, y eso sí me molesta un poco. Okey, entiendo. Oye, ¿y qué más te gusta de tu don? ¿Qué áreas tú exploras o explotas? Me gusta mucho que como tenemos esta capacidad de ver diferentes perspectivas, somos asertivos en conocer a las personas y en ponerlas en el lugar que debe ser, para la función que mejor pueden hacer. Y no nos frustramos mucho, porque si alguien no lo quiere hacer como yo, no importa, con que lo hagas, está bien. Y creo que esa es una bondad del don muy buena, que dejamos que los demás crezcan a su ritmo y lo hagan a su forma. Ujú. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, tengo personas a mi cargo. Y conocer esto de los dones, pues aplica en todos lados, Tú lo paz. aplicas en todos lados, Sí, sí. en todos lados. Entonces, primero conocí mi don, después conocí el de los demás. Ujú. Y en el trabajo también te vas dando cuenta, primero de qué tríadas son, y eso me Okey. encanta, porque esa es una clave también para ver cómo van a decidir y cómo van a actuar. Y ya que ves que fulanito, es el más platicador con todos y el más
Simpático. simpático, pues ya dices, probablemente es una exhortación, es el que, su misión es hacer reír al equipo, porque hay una persona así en mi equipo que dijo: "No, yo soy aquí el que hace las bromas", pues Ay, sí. ya sé qué es, ¿no? Ajá. Y te vas dando cuenta del que es súper inteligente y metódico. Ah, ya sé, ya también sé quién es. Y entonces eso me ayuda a saber cómo tratarlos. Ya sé que con uno tengo que ir al café, le ayuda más si voy al café y le digo: "Oye, ¿me acompañas?". Sí. Necesito que esta semana trabajemos en esto, en esto, en esto y en esto, ¿está bien? Sí. Y ya, sé que se relaja. El otro, como, lleva su agenda, mejor le digo: "Oye, ¿te puedo programar una reunión para Okey. poder ver los pendientes de la semana?". Sí, está bien, porque él tiene calendario. Mm, Entonces, el identificar a las personas que me rodean, creo que me ayuda también a ser más eficiente en mi trabajo como gerente guau. de personas. Y, acá en el servicio lo veo igual. Cómo te diriges a una persona, ¿no? Y creo que también nos ayuda a no Y ajá. frustrarnos. ¿Y qué puedes esperar de esas personas, Sí, no? porque a veces o sea, otras personas se encuentran esperando que se haga de cierta forma algo. Y al ver que no todos funcionamos así, pues, ¿para qué te frustras esperando que lo hagas así Claro. si ya sabes que no? O si ya sabes que fulano va a llegar tarde, pues, mejor Como dice un dicho, no le pidas peras al olmo, ¿no? claro. Entonces siento que te ayuda a evitarte frustraciones. Ujú. Sí, sí, y también a conocer tu personal, tu equipo de trabajo, tu familia y poderlos, honrar, respetar y, también, no sé si sería bien clasificarlos en su triada y tratarlos como ellos son. Me impresiona, Marita, que puedas o te haya ayudado la información de los dones, de nacimiento, dones operacionales, para también conocer tu personal. Qué impresionante, ¿no? Porque a veces sí, como dices, esperamos a alguien que es, muy metódico, muy formal, que esté súper relajado, ¿no? Y no va a ser, o al revés, ¿no? Pedirle al simpático que se esté serio, formal, y quizá lo va a hacer, pero no por mucho tiempo, ¿no? Y quizás esa persona la podemos poner en una áreas donde tenga que salir, entrar, y me funciona allí que ponerlo detrás de un escritorio. De hecho, en el libro menciono las carreras profesionales más adecuadas para cada don y también, las áreas de oportunidad en la iglesia, ¿no? Porque a veces ponemos a alguien que es súper serio en la entrada, en la recepción, en la puerta, y te da hasta miedo cuando le ves la cara, ¿no? Sí, Sí entraré, me dará permiso de entrar, que estas personas simpáticas, alegres, dinámicos, hola, bienvenido, pasen, ¿no? Y sí, 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 en la iglesia también nos ha ayudado, poder, ubicar a las personas según su don en una área más conveniente para ellos también. y ¿sabe también en qué creo que ayuda? En mi crecimiento personal, el identificar el don de los demás, porque yo me he dado cuenta que justo cuando me encuentro en estos picos, de pensamientos, las personas que más me suman también y que me animan y me ayudan a salir de ese hoyo es mi mamá y mi prima. Ujú. Que ellas son del corazón. Entonces, ellas son también todo lo positivo. Y entonces siempre vienen y me recuerdan: "No, es que tú eres esto, tú puedes hacer esto", ¿no? O una exhortación, tenerlo a tu lado es una Guau, sí. bendición, porque siempre te va a animar a que sí lo hagas, a que no estés desanimado, que si ya estás pensando que el mundo se está cayendo, no es así, no es así. Sí. Entonces, ayuda muchísimo lo que le mencionaba, cuando me encuentro en que no quiero accionar algo que es pequeño, o sea, el tener a mi esposo que es de la voluntad es una bendición, Claro. porque sé que no es tan grave y que, aunque yo a veces tengo ánimos de hacer algo, él le pone tiempos a las cosas. Oye, ya tenemos que hacer esto porque quedamos que lo íbamos a hacer en tal Ujú, fecha. ujú. Y entonces mi No te letargo queda otra. que hacerlo. Sí, y Sí, qué bueno. aunque es algo que al principio puede chocar, y yo creo que a todos los que estamos casados nos pasa, porque yo digo que Dios, en su sabiduría y buen humor, nos puso con el contrario a El contrario, nosotros. principalmente buen humor. Sí, con lo que nos falta nos puso. Y entonces, claro, aunque al inicio puede ser un choque, después ves que eso en realidad es una Un bendición y que es beneficio. algo para que tú crezcas, porque yo estoy totalmente,
Consciente. consciente, y creo que Dios se interesa en nuestro crecimiento y quiere que seamos mejores. Él dice que Sí, seamos perfectos, ¿no? Como Él es perfecto. sí. Y creo que Él está interesado en eso y por eso es que también nos rodea de personas que nos suma y en las que encontramos algo bueno. Y creo que justo por eso ver y entender el don de los demás te ayuda a sacarlo mejor y a Sí. tomarlo. Dices, ah, ok, él es inteligente, ¿no? Tenía un amigo también de administración y entonces me gustaba porque él estaba siempre como igual leyendo y aprendiendo nuevas cosas. Entonces es alguien que me suma, ¿qué? Claro. Algo, Inteligencia. Ujú. conocimiento. Conocimiento. Tengo una amiga que es dar Ujú. y esa amiga, uy, me reta también un montón porque todos los mejores regalos que recibo de mis amigas me los da un dar. Y yo Un digo, dar. no, nunca puedo llegar a su nivel de Ujú. regalos, ¿no? Entonces me anima a ser más generosa, Guau. a ser más detallista con lo que doy. Y así el encontrar este don, esta virtud en cada persona que nos rodea, Ujú. creo que nos ayuda a decir: "Ah, le puedo tomar esto". Ujú. Bueno, pues me haces, poder reconocer que no basta con saber el don propio, sino también el de las demás personas para poder, convivir mejor, para poder también, como tú dices, sumar, las capacidades, los diferentes dones a mi persona, sin obviamente perder mi personalidad, pero sí el aprender, el reconocer, ¿verdad? La gracia en otros, el don en otros, el favor de Dios en otras personas, y eso, nos quita, como yo digo, uno de los beneficios, quita ahí la comparación, ¿no? Que dices: "¿Por qué no soy como ella? ¿Por qué no soy como él?". Sino solo saber cómo soy, reflejo la naturaleza de Dios, las demás personas también, y entonces aprender a convivir juntos. Exacto, sin tantas frustraciones y sin esperar que las personas sean como yo, Ujú. ni yo como ellas. Creo que este don te da mucho esa libertad de aceptar a las personas como son Sí. y ya, como dicen, no pedirle peras al olmo. Marita, y tú lo dices tan simple, como tan sencillo para ti. Y eso es una gracia. Es una gracia, es un favor de Dios darnos en esta tierra a personas como tú que lo reflejan a Él en ese sentido de no hacer acepción de personas, de inclusión de personas, o exclusión, perdón, exclusión de personas, sino poder convivir con todos y saber que en todos hay grandeza. Y ¿sabe qué? Creo que aunque la mayoría de, ayudas que he conocido somos introvertidos, yo Ujú, no creo que naturalmente somos extrovertidos, no, ujú. aún así tenemos muchos amigos, y creo Sí. que eso es porque en el camino Ujú, las personas con las que nos relacionamos ven en nosotros la sinceridad que hay guau. y la integridad que hay, porque sí creo que somos personas de lo que ves es lo que hay. Ujú. O sea, no nos interesa, como no andamos Una buscando, apariencia. Ujú. sí, la apariencia o el reconocimiento o fingir, el ser alguien o el caerle bien a alguien, somos íntegros, entonces en el camino nos vamos relacionando y vamos haciendo buenos amigos, muchos buenos amigos, pero porque creo que pueden ver esa sinceridad que hay en nosotros y que somos amigos sin buscar algo de ellos o sacar un Claro. beneficio. Ujú. Entonces, eso es muy interesante porque creo que sí, a la mayoría que conozco que son ayudas, también le hablan a muchas personas, A pero todos. no es porque somos extrovertidos. No, 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 más bien son, empáticos. Ujú. Ujú. Y eso es bueno. No es tan fácil verlo y saber que existe y saber que es un don, es una gracia de Dios para operar en esta tierra, es una bendición. Marita, gracias por todo lo que tú nos aportas, por todo lo que tú nos enseñas acerca de tu persona, por tu sinceridad, por abrir tu corazón, mostrarnos cómo vive una persona, con el don de ayudas. No sé si quieras decirnos algo más al público. No, gracias, Paz, por invitarnos. Espero que muchas personas puedan identificarse y puedan encontrar lo bueno que hay en ellas y resaltarlo. No vivir frustrado por lo que no tienen, sino agradecer por lo que tienen Sí. y valorarlo.
Amén. Pues Dios nos dé la gracia de conocer o tener cerca de nosotros una persona con este don para que nos ayude a ser mejores personas. Ese fue el don de ayudas con una fijación a repartir. Marita Sánchez, una importante colaboradora en Gente Nueva, y quiero aprovechar la oportunidad para decir también sembradora de todo este equipo junto con su esposo Mario y que hicieron posible esto. Gracias, Marita. Gracias, Paz. Bendiciones.